El proyecto de investigación, además de establecer esta idea de vínculo inexcusable, digamos, entre teoría y praxis, trabaja sobre un fondo historiográfico que en realidad nunca es en términos de relato o narratividad, como un cuento sin problematización. O sea, el fondo o esa base historiográfica más bien tiene que ver con una organización que permite pensar en procesos, pero que en todo caso no plantea la idea de una historia en términos de un discurso que también da cuenta de la verdad, sino de una conjunción de discursos y de prácticas que al vincularse entre sí manifiestan un proceso que no necesariamente es de evolución, sino de modificación, y que en ese sentido, por eso la segunda parte del título tiene que ver con un recorte temporal. Y en ese recorte temporal, como del mismo modo en el que trabajamos en la docencia, digamos, y en el armado de la cátedra, lo que hay son, me parece a mí, como núcleos pregnantes, como momentos que encontramos de diferencia. En un proceso que puede ser idéntico, en realidad esos momentos producen diferencias. Y en ese sentido se puede pensar tanto la noción de vínculo entre teoría y praxis como ese fondo cronológico, digamos. En ese sentido, este proyecto trabajó sobre algunos núcleos que tenían que ver con el momento del comienzo del siglo, de una tradición clásica, sobre todo los ballets russes en la Argentina, un proceso que tuvo que ver con el afianzamiento o la aparición en realidad de la danza moderna en Argentina, también un momento fundamental que tiene que ver con el Di Tella, o en todo caso con cómo pensar las neovanguardias o posvanguardias, como sin ponernos a discutir esa definición, en la Argentina en los 60, también algunos vínculos más conceptuales que tienen que ver con la idea de la memoria o lo inefable, y algunas cuestiones que después llegan a la contemporaneidad, y que ahí pudimos ver que en todo caso había una línea que podíamos percibir en ese devenir cronológico y de esos momentos de diferencia, que tenía que ver básicamente con las nociones de representación, de lenguaje, y de cómo una determinada cantidad de procedimientos o de modos de concebir a la danza estaban vinculados con el problema de la representación. Veíamos que había modos de pensar el vínculo entre el universalismo y la danza que llamamos particularmente en Argentina y no danza argentina. Digo, veíamos esos vínculos en términos de construcciones que los mismos sujetos producen y que se producen a través de los discursos. Esos linajes imaginarios que tienen que ver tanto con una idea de línea, ¿no? de descendencia, como de lugar de pertenencia, esos son los dos sentidos evidentes de la idea del linaje. Después en el proyecto de investigación que ahora está en curso, se volvió el título del proyecto, pero en términos ya no de imaginario, sino un poco más fuertemente en términos de linajes bastardos. Esta idea de dónde colocarse, de cuál es la pertenencia, de construir la propia tradición, encontrar a los propios precursores y también ver hacia dónde se va, vincula tanto la práctica como los discursos. Y me parece que alrededor de eso está circulando el trabajo del equipo. En ese sentido, digo, siempre trabajamos con la noción de danza en Argentina y no danza argentina, es porque el fondo de la cuestión está planteada en relación con el concepto de identidad, y pensar, digamos, la Argentina como adjetivo de ese sintagma danza argentina, en vez de pensarlo como una instancia de algo que en algún momento se llama Argentina, que es un conjunto de cuestiones culturales, geográficas, de lenguaje, digamos, si hay un concepto de nación. La idea de no hibridaje es también un linaje imaginario. El universalismo también es una hibridación. Lo que pasa es que es una hibridación con un discurso hegemónico que borra sus mestizajes. Se trata de una investigación básica, digamos, no una investigación aplicada. En ese sentido, trabajamos con fundamentalmente archivo en términos de lo ya dado, lo cual incluye
dos problemas. En términos de discursos, tiene que ver con que la escritura sobre la danza en Argentina no tiene una tradición académica, digamos, de larga data. Y por lo tanto, esa documentación tiene más que ver con el relevamiento de datos que con la posibilidad de confrontar discursos. Igual sería muy injusto pensar que no se ha escrito sobre danza en la Argentina. Se ha escrito de los 90 para acá, más, pero probablemente muchos de los discursos estaban relacionados o uno con la coyuntura de una reseña, no en una publicación especializada, sino en publicaciones que tenían que ver con la valoración, y una definición teórica de una obra o un trabajo sobre una obra no tiene que ver con una valoración, sino con poder encontrar cuestiones interesantes en ese laburo. Y por el otro lado, han estado muchos escritos vinculados a una cuestión de la narrativa de la danza, en el sentido de hacer el relato de los sujetos particulares, de lo biográfico, etc. Y después el otro problema, decía, es que cualquier registro de lo performático, efectivamente, si no es el estar ahí para ver la obra, es efectivamente no la obra en sí, sino un registro específico en un momento específico de la obra. Y no hay una tradición tampoco de registro, digo, la hay de los 70 para acá, por ahí, que no podría llamarse ni siquiera una tradición, digo, empiezan a registrarse las obras, pero hacia atrás lo que hay es la fotografía, que no es equivalente, y una serie de documentación de ese tenor. En ese sentido, nosotros también hacemos construcciones imaginarias, vinculamos cuestiones, las pensamos desde un marco teórico y en buena parte, digamos, un investigador crea vínculos. Esta idea de constelación, hay algunas cosas perdidas y el laburo intelectual es poder encontrar la figura que se dibuja y ser más o menos convincente en ese dibujo, ¿no? Que no se vea una tetera cuando en realidad lo que podría verse es otra cosa. Entonces, no se trata de la verdad, sino de la convicción del discurso.